Adidas y Puma nacieron en la misma casa, pero no se separaron por negocios, se separaron por algo mucho más personal, una historia de hermanos que terminaron construyendo imperios para destruirse entre sí. Alemania, década de 1920, dos hermanos trabajaban juntos en algo pequeño, sin saber que terminarían dividiendo una ciudad entera. Antes de convertirse en dos de las marcas más grandes del mundo, fueron el resultado de una relación que terminó mal, muy mal, porque esta no es solo una historia de negocios, es una historia de hermanos que pasaron de construir juntos a destruirse mutuamente. Alemania, década de 1920, un país golpeado, inestable, intentando reconstruir después de la guerra, y en medio de ese contexto, dos hermanos trabajan juntos en algo pequeño. Adi Dassler, callado, meticuloso, obsesionado con mejorar el producto. Rudolf Dassler, carismático, ambicioso, natural para vender. Eran opuestos, pero al inicio eso era una ventaja, porque mientras uno perfeccionaba las zapatillas, el otro las movía. Producción y ventas, control y expansión, una combinación peligrosa cuando funciona, y funcionaba. Comenzaron desde algo extremadamente básico, un pequeño taller familiar, sin estructura, sin reconocimiento, solo con una idea: hacer mejores zapatillas para atletas. Nada de imperios, nada de lujos, solo rendimiento. Pero había algo más, algo que no se veía en los números: personalidades, diferencias, pequeñas tensiones que en ese momento parecían irrelevantes. Pero las grietas nunca empiezan grandes, siempre son invisibles, y aunque el negocio crecía, la relación no lo hacía al mismo ritmo, porque construir juntos es fácil hasta que el poder empieza a aparecer. El negocio funcionaba mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Lo que empezó como un pequeño taller familiar empezó a ganar reconocimiento, atletas usando sus zapatillas, resultados visibles, reputación creciendo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con algo mucho más grande: los Juegos Olímpicos, un escenario global, una oportunidad única y también un riesgo, porque ahí todo se amplifica: el éxito, el fracaso y las diferencias. Adi estaba obsesionado con una sola cosa: el producto, cada detalle, cada ajuste, cada mejora. Quería que sus zapatillas fueran mejores, sin importar el costo. Rudolf, en cambio, veía algo más grande: marca, expansión, oportunidad. Entendía que no bastaba con ser bueno, había que ser visible, y durante un tiempo ambas visiones funcionaron juntas, porque cuando un atleta ganaba usando sus zapatillas, no solo era una victoria deportiva, era validación, era publicidad, era crecimiento, y eso empezó a cambiar todo. El pequeño taller ya no era tan pequeño, la demanda aumentaba, el reconocimiento crecía, y con eso llegó algo inevitable: ego. Ya no eran solo dos hermanos trabajando juntos, eran los responsables de algo que empezaba a importar, y cuando el éxito entra en juego, las diferencias se vuelven visibles. Decisiones más grandes, riesgos más altos, opiniones más fuertes. Lo que antes era complemento empezó a sentirse como oposición. Adi quería control, Rudolf quería expansión. Uno construía hacia adentro, el otro empujaba hacia afuera. Y en medio de ese crecimiento, la relación empezó a tensarse. Más discusiones, más desacuerdos, pero aún no era una ruptura, era peor. Era una acumulación, porque los conflictos que no explotan se almacenan, y cuando finalmente salen, lo hacen con más fuerza. El éxito ya había creado tensión, pero no fue lo que los separó, fue el contexto: la Segunda Guerra Mundial. Alemania dejó de ser un lugar de crecimiento y se convirtió en un entorno de presión, miedo y desconfianza. En ese tipo de escenarios, las relaciones no se fortalecen, se rompen. El negocio cambió. La fábrica ya no producía solo zapatillas, se adaptó a lo que exigía el momento. Y eso significaba decisiones difíciles. Pero el verdadero problema no fue lo que hacían, fue lo que pensaban: sospechas, interpretaciones, pequeños eventos que empezaron a tener un peso enorme. Hay una historia repetida durante años sobre una noche de bombardeos, ambos hermanos con sus familias refugiados, tensión en el aire, miedo, incertidumbre, y en medio de ese momento una frase:
algo aparentemente insignificante, pero interpretado de la peor forma posible. Rudolf creyó que Adi hablaba de él, que había intención, que había desprecio, y en un contexto donde todo ya estaba al límite, eso fue suficiente, porque cuando la confianza ya está debilitada, no necesitas una gran traición, solo necesitas una interpretación. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. La desconfianza creció, las conversaciones cambiaron, las decisiones dejaron de ser compartidas, y lo más peligroso es que ya no se veían como socios, se veían como amenazas. La guerra no solo estaba afuera, ahora estaba adentro. Y cuando una relación llega a ese punto, no hay vuelta atrás. Solo hay una pregunta: ¿quién se queda con qué? Después de la guerra, ya no quedaba nada que sostuviera la relación, ni confianza, ni comunicación, ni intención de arreglarlo. Lo que antes era una empresa, ahora era un campo dividido. La separación no solo fue emocional, fue física, total. Cada uno tomó su camino. Adi Dassler fundó Adidas, Rudolf Dassler creó Puma. Dos marcas, dos visiones, un mismo origen. Pero lo más impactante no fue la división en sí, fue lo que vino después, porque la rivalidad no quedó en los negocios, se volvió personal, profunda, persistente. Las fábricas se ubicaron en la misma ciudad, Herzogenaurach, y el pueblo se partió en dos, literalmente. Trabajadores de un lado, trabajadores del otro, familias divididas, amigos que dejaron de hablarse, incluso algo tan simple como mirar los zapatos de alguien se convirtió en una señal. ¿Adidas o Puma? Eso definía con quién estabas y con quién no. La competencia se volvió constante. Cada contrato, cada atleta, cada oportunidad era una batalla, no solo por ganar mercado, sino por superar al otro, por demostrar quién tenía razón, por probar quién debía haber tenido el control desde el principio. Y eso hizo que ambas marcas crecieran rápido, más agresivamente, más obsesivamente. Pero también hizo algo más. Convirtió el negocio en una extensión del conflicto, porque ya no se trataba solo de construir, se trataba de vencer. Y cuando esa es la motivación, el crecimiento nunca es neutral, siempre tiene un costo. Ambas empresas crecieron, se expandieron, se consolidaron, se convirtieron en nombres reconocidos a nivel mundial. Adidas por un lado, Puma por el otro. Dos marcas poderosas, dos caminos distintos, pero con algo en común: el origen. Porque aunque el mercado las veía como competidoras, la realidad era mucho más personal. Cada logro era una respuesta, cada avance una afirmación, cada éxito una forma de decir: yo tenía razón. Y eso mantuvo viva la rivalidad durante décadas, no solo en los negocios, sino en la cultura. En la ciudad que las vio nacer, la división nunca desapareció del todo. Herzogenaurach siguió siendo un lugar marcado por esa historia, donde las decisiones no siempre eran neutrales, donde la identidad todavía tenía memoria. Pero hay algo más profundo en todo esto, porque cuando miras el resultado final, ves dos imperios, dos marcas globales, dos historias de éxito. Pero cuando miras el origen, ves otra cosa, una ruptura, un conflicto no resuelto, una relación que nunca volvió a ser lo que era. Y eso cambia la forma en que entiendes el éxito, porque no todo crecimiento es armonioso. A veces crece desde la fricción, desde la competencia, desde el desacuerdo, y en este caso, desde una división que nunca se reparó. Adidas y Puma no solo representan innovación o negocio, representan una verdad incómoda, que incluso las cosas más grandes pueden construirse a partir de algo que se rompió.